¿Qué aportamos nosotros? Yo creo que nosotros aportamos principalmente nuestra miseria, nuestro color local, porque eso es Sudamérica, es un continente que ha sido absolutamente saqueado y saqueado desde fuera y desde dentro. Entonces, lo que nosotros podemos aportar al noir no es una novela donde en interiores, así como esos interiores que te muestran las teleseries, donde todo está en orden, ocurren ciertos crímenes, sino que lo que nosotros podemos mostrar de real son los crímenes que están sucediendo dentro de nuestra sociedad tan desestructurada, ¿no? Tan mal armada, tan desigual. Puerto Negro, el podcast, tercera temporada. Esto es Puerto Negro, el podcast, en su tercera temporada, desde el campus creativo de la Universidad Andrés Bello. Un espacio que nos permite pensar el relato criminal, negro y policial, pensar las problemáticas sociales y culturales en torno al género, lo racional del detective y lo irracional del criminal. Pensar el cuento y la novela como un insumo. Aquí vamos con la primera sesión de esta temporada, con una gran invitada que es abogada, escritora, ha publicado 3 novelas, El sueño de mi padre, Imperfecta desconocida y La línea del día. Ha ganado 3 veces el premio Mejores Obras Literarias del Consejo Nacional del Libro y la Lectura en cuento, 2 veces inédito y 1 publicado. De esos libros de cuento, tiene 4, Tejer historias, Matar al marido es la consigna, buen título, La preciosa vida que soñamos, y su último libro, que lanzó a finales de diciembre del año pasado, que ha tenido buena recepción crítica de los lectores y lectoras, que se llama Ni a la diestra de nadie, con la edición Cormorán, que es una edición que está sacando títulos policiales. Y bueno, bienvenida Sonia González. Muchas gracias, Luis, un placer estar aquí. Tu programa. Muchas gracias por venir. ¿Y cómo estás? Bien, ¿sí? Muy bien, sí. ¿Cómo ha estado el libro? ¿Cómo ha estado el libro? Sí. Bien, yo creo, sí. He tenido buenos comentarios, una buena recepción, diría yo. Sí. Oye, partamos con él. Me gustó del libro esta idea de... obviamente obedece a la línea policial negra, sí. Pero lo diluyes, como que le crees y no a veces al género. ¿Cómo te relacionas con el género? ¿O cómo nace este libro y cómo dices, desde dónde me voy a situar? ¿Es consciente? ¿Cómo trabaja el género primero? Ya, yo diría que es más bien inconsciente. Creo que en algún momento me di cuenta que muchas de las cosas que yo escribí y que había escrito siempre tenían un tinte policial, o sea, claro. Había muertos. Había muertos que eran muertos por algún hecho de violencia. Incluso creo que en el libro anterior había un cuento que era claramente un cuento de carácter policial. Entonces, esto obedece, en realidad lo empecé a trabajar un poco antes, una línea de cuentos policiales, esto a partir de algunas antologías que se habían hecho, que había hecho Ramón Díaz y Bartolomé Leal, y después una que hizo Nico Ferrara, claro. en armar un volumen que tuviera sola y exclusivamente cuentos que se relacionaran de esa manera que te digo, en que hay muertos o hay algún tipo de violencia susceptible de denominarse policial, exclusivamente. Y el resultado fue ese libro, que fui invitada por la editorial a generar un libro de estas características, y así salió esta historia. Eres abogada. Sí. ¿Cómo? Y tú dices, te diste cuenta que habían crímenes, por ende en tu obra no está trabajada desde el género al principio, pero hay crimen. Eres abogada, lectora, y ahora dices, ahí está el género. ¿Pasa algo con eso o no? ¿Y está eso? ¿Está ese cambio, ese proceso? Yo diría que no tanto como abogada, porque mi carrera como abogada ha discurrido por un riel completamente distinto. Yo no tengo ninguna relación con el mundo penal. Lo que sí me he dado cuenta que en muchas de los trabajos que he hecho está la presencia de la experiencia como abogada, claro. Que es una experiencia súper rica en realidad, claro. Porque tú ves cosas muy divertidas de repente, ¿eh? Y cosas muy terribles también.
¿Qué línea tenías en Derecho? En Derecho más bien laboral y seguridad social. Claro. Sí, más bien eso. Pero hay una forma racional de trabajar ahí. Y la calidad de lectora, no hay un perfil... Sí, claro que sí. La verdad es que yo tenía una relación un poco esquizofrénica con el derecho, porque no era como mi primera opción en la vida, pero como dicen los sabios, cuando tú no haces lo que quieres, tienes que querer lo que haces. Claro. Entonces, después terminé encantándome con esta línea. Y aprendí que el derecho es un cuento bien personal pero en el derecho llegas por distintos caminos a la misma cosa. Okay. Y siempre el resultado va a ser el mismo. En cambio, la literatura tiene diversos caminos. Nunca vas a encontrar la misma solución. O sea, una defensa en un juicio la van a hacer muchos abogados de la misma manera. Perfecto. Pero muchos escritores van a ver una misma cosa de distinta manera. Eso es lo que más me permite hacer la diferencia. Sin perjuicio de la experiencia, por cierto, que es muy interesante la experiencia que uno tiene como abogado y le agradezco a la carrera también las herramientas que te da para interpretar el mundo también. En este libro, pero también en tu obra, obviamente hay todo un trabajo con los vínculos emocionales, los sentimientos, los deseos, las venganzas, y hay dos títulos que me llaman la atención, sobre todo por lo diferente, que son el ejercicio de la gratitud, que es llamativo, ¿cómo se llama? Un extraño favor que le pide una vecina a otra de cargar juntas un cadáver. El cadáver es importante, el cadáver en el policial, sí. Pero el otro no es nada como el rencor. Hay un regocijo con el rencor. Ese trabajo con los vínculos humanos también está en tu obra y exacerbado acá también. Yo creo que está muy bien logrado. O sea, ¿cómo desarrollas eso o qué importancia le das? Yo creo que esa es mi historia. Esa es tu historia, ese es claro. Mi cuento, claro. Ese es mi cuento y va por distintos caminos. Sobre todo los temas como los compromisos, las gratitudes, las ingratitudes. Y finalmente la decencia. No sé cómo explicártelo, sí. Pero la búsqueda de la decencia. Ya, pues. La decencia como forma de comportarse que no tiene que ver con la moral, sino que con una cierta corrección mínima. Claro. Y eso es, por ejemplo, en el cuento que tú aludes, el ejercicio de la gratitud, un ejercicio en realidad, claro, que hace la protagonista de saber si lo que está haciendo está bien o no está bien. En realidad no está bien, uno claro, sabe que no está bien, ¿cierto? Claro. Y ella se pregunta en qué momento ella cruza la frontera, ¿cierto? Porque dice, hasta aquí me salvo, hasta aquí voy, pero ya aquí, y se da cuenta y ya después lo único que te queda es, como quien dice, apechugar nomás, pues ya cargaste con el muerto. Claro. Tienes que hacerte cargo del muerto hasta el final. El muerto, claro, tiene que ver, el cadáver es cruzar la frontera. Claro. Bueno, hay una autora que es Josefina Lubner que me gusta, que habla que el crimen, el delito tiene esa idea, cruzar la frontera. Sí, por cierto. Y es moral, es ética, es legal, todo, o sea, claro, la norma, ¿o no? Claro. Y yo creo que también es una frontera en cuanto a las acciones humanas. O sea, mira, recuerdo un crimen que se discutía mucho en mi familia, que había sucedido cerca de la casa de una señora que nosotros la conocíamos, y que en algún momento entró, o sea, había alguien que había trabajado con esa señora y entró en la casa y mató a la señora, mató a los dos hijos. Esta es una cuestión que pasó hace muchos años. Entonces, la discusión era si daba lo mismo matar uno o matar a los tres. Claro. Entonces, claro, la conclusión era que ya cuando matabas a uno, habías cruzado la frontera, claro, ¿cierto? Entonces, bueno, y ese es un tema que en derecho se discute harto, en derecho penal. ¿Y en tu familia se discutía el crimen? ¿Había por algo? Sí. ¿O era por qué? No, eso fue una discusión de sobremesa en algún minuto, un cumpleaños probablemente. Claro. En que estaba la noticia ahí porque la señora además vendía mermelada y una vez le habíamos comprado mermelada, entonces estábamos todos con los pelos medio parados por esta historia que había pasado, además tan cerca, en una época además en que los crímenes eran una cuestión bien rara. O sea, uno los recordaba. Yo de hecho tengo memoria de los crímenes que ocurrieron cuando yo era chica porque eran muy raros. O sea, yeah, ocurría un crimen y estaba todo el mundo comentando el crimen. Claro. Bueno, hay
cariño social por la crónica roja. Por cierto, claro. Está latente siempre. El relato, hay un morbo también. Sí, y yo creo ser parte un poquito de ese morbo. Claro. O sea, a mí me gustaba la crónica roja, me gustaba ¿Por qué nos gusta la crónica roja? ¿Por qué nos gusta? ¿O por qué, por ejemplo, lo que uno dice hoy día, series? Las que más se comentan son las series en torno a un crimen, o al policía, al criminal. ¿Qué pasa con eso? Y bueno, tú escribimos de esto, sí. Y estamos haciendo un podcast sobre esto. Yo creo que es más frecuente de lo que uno piensa. O sea, si tú le preguntas a la gente, ¿te gusta? Así no, pero yo creo que nos gusta en general. Yo creo que hay una cuestión como de sentirnos a salvo. Claro. O sea, saber que hay un mundo horroroso, pero que ese mundo horroroso está fuera, no me toca. Hipótesis. Entonces, si lo veo, bueno, pero yo no estoy ahí. Claro, yo no estar estoy a salvo. Y nuevamente tiene que ver con las líneas. El lector, el espectador está afuera, está a salvo. Claro. Me gusta, eso lo vamos a anotar ahí. Oye, el libro, aparte, bueno, esta colección también felicito, viene con un prólogo, porque qué rico, asumo que tener una lectura previa también para el autor. Y bueno, y lo hace una amiga de la casa, una amiga tuya que es Julia, y ha estado muy valorado. Voy a leer un fragmentito para no robarme la idea. En los relatos de Ni a la diestra de nadie, emerge una suerte de claustrofobia familiar, laboral, emocional, que dificulta todo tipo de entendimiento y vuelve a los personajes presos de las circunstancias y incapaces de actuar según su voluntad, como si los guiara una fatalidad hacia el precipicio. Interesante, en tu obra está el tema familiar, lo íntimo, sí. Pero también esa claustrofobia, ese encierro, se nota mucho. Por ahí, si no me equivoco, el cuento que publicaste con Nico Ferraro es hacia afuera también. Pero en tu obra hay más casa que ciudad, ¿o no? Sí, mi cuento, mis trabajos son arquitectónicos, y fíjate que tiene que ver un poco con la forma en que uno arma los cuentos. Y para mí importante el entorno. Me gusta imaginar, por ejemplo, el lugar donde ocurren. Okay. Si son casas, si son las habitaciones, los detalles, aunque no vayan después, pero me gusta imaginar el entorno. Y en general son casas, y en general me he dado cuenta también que tiene mucho que ver con las vecindades, o sea, con el vivir en una pequeña comunidad, con vecinos, con ruidos, con gente que entra, que sale, que mira, que no mira, etcétera. Hay un tema de deseo. Antes de esa pregunta, claramente en tu obra, que si no me equivoco son 7 libros, y varias antologías, ¿te inclinas más por el cuento que por la novela? ¿Qué te da más el cuento que la novela? ¿O te gustan las dos? Me gustan las dos, ya. Derechamente. ¿Qué te da una y qué te da otra? Sobre todo para esta escena íntima, criminal y ahora más ligada al género. Es que novelas policiales propiamente tal... Tengo una novela con muertos, digamos, pero, claro. Pero novelas de investigación, desde luego, no tengo. No tengo. Yo creo que la novela te da un espacio de expansión que no te da el cuento. Claro. Pero yo sigo pensando que el cuento es mi registro favorito, o sea, con todo lo que demanda. O sea, debo decirte que un cuento me demanda tanto trabajo como el que me puede demandar una novela completa. Claro. Por las exigencias, por el cierre, en fin. Y en esa arquitectura, por ejemplo, en Ni a la diestra de nadie, cuentos diferentes, porque uno lee ciertos libros de cuentos en los cuales uno podría leerlos como una novela. Acá se nota que hay una selección, alguna arquitectura diferente, de distintas emociones, distintas éticas, distintos tipos de crímenes. También piensa, ¿te gusta eso disímil de... Sí. Me gustaría incluso poder ser un poquitito más disímil. Más de repente, disímil, claro. Los 7 cuentos distintos. Experimentar con buscar distintas líneas, pero hay quienes dicen que uno escribe siempre el mismo cuento, pero claro. Uno tiende un poco a la repetición de mirar. Un cuento es sobre todo una mirada, entonces uno de repente se repite un poquito en la forma de mirar los escenarios, las historias. Oye, se ha dicho, pero podríamos no estar de acuerdo, que claro, no me gusta la palabra boom, pero la vamos a utilizar, de escritoras escribiendo, publicando sobre policial. Valeria Vargas, Paulina Vaca, la misma Julia, Maigo Suárez, todas las que puedan. Y están muchas en este libro, Crímenes con M de Mujer. Pero tu trabajo, ya lo dijimos, viene de antes.
partiste en los 90 por lo menos, en los 80, claro, la generación NN, por ahí también estuvimos presentando un libro de esa generación, y en los 90 te toca la escena de la nueva narrativa, por ahí el Planeta Sur, te apareces, y encontré una entrevista que en el 2001 dabas, en la cual María Teresa Cárdenas dice que te declaras ajena a la figuración y a la autopropaganda. Para escribir, dices, no se necesita ser expansiva ni extrovertida. Muy por el contrario, buena parte de lo que he hecho en mi vida ha sido mirando, observando. Me llamó la atención esa cita porque era post-90, 2001, previo a la época en la cual a una sociedad del espectáculo, en la cual la autopropaganda es excesiva. Sí. Te tocó esa época y explotó de otra manera. ¿Cómo lo has vivido? Porque tú tienes un carácter más retirado, es coherente con esta idea. Sí, bueno, eso tiene un costo, que es un poquito la omisión. Claro. Pero yo no sabría hacerlo de otra manera, a pesar de que me gusta, como todo el mundo, el reconocimiento y todo eso, pero no sabría hacerlo de otra manera, me sentiría en una situación de impostura claro, que no quiero. Y creo que si hay algo que está ahí, que coincide y que lo he mantenido desde que empecé a escribir, es que principalmente para escribir lo que tienes que hacer es observar. Claro. Observar, porque no hay otra manera de escribir que no sea observando. Entonces yo creo que el escritor nunca es el centro del escenario, sino que tiene que ser el que mira. Claro. Y el que mira más bien de lejos, de cerca, que en fin. Eso creo. El que mira. Es el personaje que mira, claro, el que observa. Y en ese sentido, ¿qué lugar te gusta ocupar ahí? O sea, pero claro, es una mirada, el escritor tiene esa mirada más... claro, pero finalmente no es pasiva, es contradictoria, es una mirada muy activa, porque claro, tiene que mirar, pero como una mirada muy punzante y crítica, ¿no? Es una mirada que va captando ciertos detalles, no siempre. Cuando yo estoy en cuestiones personales, digamos, cuando yo estoy en confianza soy mucho más expansiva, me pierdo cosas. Yo siento que siendo así también me pierdo cosas, claro, porque cuando tú estás en un segundo lugar o estás ahí detrás un poco con la tramoya, tú ves cosas que el resto de la gente no ve y que son las cosas más interesantes que pueden suceder. Me acuerdo una vez, por ejemplo, una historia que estaba contando una amiga, y que se enojó mucho conmigo después porque yo lo puse en un cuento y que consistía en que ella tomaba un azucarero y se lo tiraba al marido, y a mí me pareció, yo en ese momento no dije nada, pero después generé toda una historia a partir del azucarero. Claro, porque es un objeto dulce, claro, y violento a la vez. Es que sí, cuando tú estás mirando o cuando estás escuchando te quedas con cosas así, con fogonazos, que después los distribuyes ahí en tu trabajo. Hoy hay la novela, La línea del día, cruza lo íntimo, lo político y lo criminal. ¿Cómo es ese desarrollo más amplio, más a diferencia del cuento? ¿Cómo es esa novela fue puro disfrute. Yo entiendo que es una novela bien estrafalaria, ¿eh? O sea, puede considerársele, porque es una historia... es la historia de una escritora. Entonces mucha gente me dice que soy yo y en muchas medidas soy yo. Es una escritora de segundo orden que le llevan un cuento, le cuentan una historia para que la escriba, entonces ella empieza a escribir esta historia, entre medio se le atraviesan historias policiales. Se le atraviesan historias policiales que son historias de mi infancia también. O sea, hay un famoso crimen que es el crimen del Estadio Español, de los años 70, por ahí. Los dos son de los años 70. Mucho Vea, ahí hubo mucho Vea en ese... De hecho, yo cuando era Crónica Roja. Claro, fui a ver los Vea para escribir eso. Y el otro era una historia de amor, que además, curiosamente, transcurría en una población que se llamaba la Población Lo Amor. Y a partir de eso yo traté de armar una historia en la que se cruzara, claro, lo policial, que eran estas historias, no con lo policial como investigación, sino que como, por un lado, la pasión estaba y por el otro estaba la ferocidad, digamos, la ferocidad vista desde este personaje que mató a la niña en el Estadio Español. Y por otro lado iba toda esta historia de esta mujer que iba escribiendo, tratando de vivir, y fue puro goce, en realidad.
Lo pasé muy bien. Ahí hay como un detalle como el tema del lenguaje, la importancia del lenguaje. Bueno, en la literatura es algo que se da, es imposible evitar. De hecho, aquí vuelvo ni a la diestra de nadie, ahí también, y pensando en esa idea de la escritura, de ese también hay un tema, por ejemplo, en el cuento Decrepitud, que muestra el énfasis con la palabra misma, la cito. El día traía consigo el demonio de la decrepitud. ¿Qué palabra? Odiaba esa palabra, decrepitud. La sílaba final parecía escupida sobre su cara. El énfasis en la palabra. ¿Qué importancia tiene el lenguaje, tanto ahí en la línea del día, en este cuento, en tu trabajo? ¿Cómo? Sí, ese es el trabajo, yo creo. Yo creo que ese es el trabajo del narrador. O sea, si quiere hacer algo más que simple narración, digamos, claro. Encontrar la palabra justa, la palabra precisa. La sonrisa perfecta. Claro. Y a mí me gusta de repente dar, no siempre uno lo logra, pero de repente tiene ciertos hallazgos con algunas palabras y tú, claro, esa palabra, por ejemplo, decrepitud. Que es difícil decirla, decrepitud. Decrepitud, pero una palabra tan fea, claro, además. es fea, sí, es una palabra que es difícil de decir y además es denostativa, ¿sí? Lo decrépito. Casi hay que decirlo lentamente, sí. Oye, y bueno, lo feo del lenguaje en este caso, pero también lo feo del deseo, del decir, también me llama la atención ese libro, pero también cuento, Matar al marido es la consigna. ¿Qué pasa con ese cuento? Que de algún modo, lo primero, tú dijiste el tema, bueno, la población, ¿cómo era? Lo amor. Sí. Este cuento desmonta de algún modo la idea del amor romántico también, claro, ¿no? Obviamente. Claro. ¿Qué pasa con ese cuento? ¿Cómo fue recibido? ¿Qué te han comentado? Sí, ese es un cuento que a la gente le ha gustado mucho. A mí no sé si me gusta, no sé si pienso que es un cuento que todavía le faltaron algunos pulimientos, así. Claro. Me habría no me atrevo a revisarlo. No me gustaría revisarlo. Pero ese, claro... ¿Ese de qué año es ese? No ese es del año 90 y 91, por ahí. Ese está en el libro Matar al marido la consigna, claro. Ese es un cuento de una mujer que se supone que mata al marido y baja a tomarse un trago. Digamos, cruza la calle y baja a tomarse un trago. Y todo el tema es como la historia de por qué mató al marido, pero además yo intenté ahí un cuestionamiento sobre el amor, justamente. Okay. Sobre cómo las partes matan el amor, destruyen el amor. Claro. Al final el muerto es el amor. El marido es un cadáver que tampoco es tan real, digamos. Pero ella está ahí e intenta explicarse cómo fue que llegó a esto. Y no cómo llegó al crimen, no cómo llegó al crimen, sino que cómo llegó a esa situación. No sé si esa idea, pero obviamente me ha dado vuelta y es porque es natural. El tema de la tragedia. La tragedia, bueno, y vuelvo a la tragedia griega, uno diría, es familiar. También es en nombre del amor. Entonces también es como una vuelta siempre a nuestros orígenes literarios también, sí, ¿o no? Sí. Oye, veo, trajiste aquí a una novela de Mankel porque dijimos también siempre la importancia de las lecturas. ¿Cómo ves las lecturas? Hay autores y autoras que dicen, bueno, esta novela me marcó y esta novela es la que estoy desarrollando siempre en mis libros. Lo primero, antes de entrar a Mankel, ¿cuál es tu relación con las novelas, finalmente? Con las novelas policiales. En general, no, pero no necesariamente. ¿Cuáles son tus referentes para escribir? Para nuestro público también siempre nos gusta darle como qué autores te han marcado a ti. Es como re complicado porque cuando uno dice los referentes, en realidad es arbitrario. Claro, es lo que se me ocurre en ese momento. Ya, sí, entonces, por ejemplo, últimamente yo me dedico mucho a releer. Ok, ¿qué estás releyendo? En este momento estoy releyendo Los Miserables. Ok. Los Miserables. Y tengo mi colección de libros que he releído. Uno que tengo en lista, que ya lo he leído 2 veces, que es, por ejemplo, un libro que se llama Los Buddenbrook. No lo Los conozco. Buddenbrook es una novelaza de Mann, y que él la escribió cuando tenía 23 años. Es una historia familiar de una época... debe ser como 1800, anterior a la formación de la formación del Estado alemán, digamos, y que transcurre en uno de estos reinados y en uno de estos lugares, y cuenta la historia de una familia, cómo se va armando,
y me gustan las historias de la familia. ¿Te gusta la historia También de la familia? tengo, también tengo una familia una novela de Singer que se llama La familia Muscat, que también es una historia de un gran patriarca judío en Polonia, la historia de Singer, ¿no? Y bueno, y todas las novelas clásicas que hay, pero sería arbitrario quedarme ahí, porque en realidad para mí, lo mismo que para mi generación, yo creo que lo más importante, lo más deslumbrante que hubo y con lo que uno entró en el oficio de escribir fue el boom literario. O sea, claro, fueron los trabajos de Vargas Llosa, de Julio Cortázar, de García Márquez, de Benedetti, Onetti y Elena Garro, que ahora la ponen para tratar de equilibrar la cosa, porque la pobre estuvo media silenciada. Ahora, con el tema policial propiamente tal, y es tal vez una respuesta a lo que tú decías del boom de la novela policial con las mujeres. Yo creo que las mujeres siempre han leído mucha novela policial, claro, siempre. Por ejemplo, mi mamá leía novelas policiales, pura novela policial. No le interesaban mucho las otras cosas. Y yo creo que por eso que ahora que está el proceso de más figuración de la mujer y más de meterse a hacer cosas, por eso que están escribiendo muchas mujeres policial. Posiblemente hay un doble cruce de frontera, porque lo que decíamos, el policial cruza la frontera y la lectora de algún modo quiere cruzar frontera. Entonces por eso un género que funciona. Entonces ahora yo después empecé a leer. Bueno, de chica leía las cosas típicas policiales que a uno le hacían leer, los cuentos de Conan Doyle. Después leí por voluntad propia algunas cosas de Agatha Christie. Y después de los 80, yo empecé, en la segunda mitad de los 80, empecé a leer más policiales, los policiales que habían en mi casa. En la casa había mucho policial. Sí, y que, bueno, también lecturas como en los años 80, cuando me emparejé con el Ramón. Ya. Claro. Entonces, había mucho policial. Pero en tu casa había mucho policial, ¿y cuáles fuiste tomando? ¿Los que leía tu mamá? Claro, los que leía mi mamá. Pero mi mamá leía Perry Mason. Ya. Eso era lo que más leía ella, Perry Mason. Y algunas cosas que también había otro tipo de libros en la casa. ¿Recuerdas algún buen policial, pero que te hayas leído en adolescencia? ¿O no? ¿Difícil llegar ahí? No me acuerdo mucho. Mira, había uno, pero que no sé si sería policial, que era un libro que se leía mucho en mi época, que se llamaba... no me acuerdo. Pero el autor se llamaba Petre Bellú. Ya. Fíjate que es un libro que está como desaparecido, pero es curioso porque si tú encuentras gente de mi generación, probablemente se acuerdan de ese autor y de ese libro. Ya, que había crímenes y había cuestiones así. Era un personaje que estaba medio acorralado por sus circunstancias. Oye, y bueno, y trajiste aquí a Mankel. ¿Por qué? Te dije, trae un libro, fue lo primero que me dijiste, no dudaste. Sí. Y uno piensa, pues bueno, ¿por qué lo elegiste? Porque ¿qué te gusta? ¿Qué es lo que te gusta y qué alimenta tu escritura? Lo que uno piensa que puede ser explícito o no, pero ¿qué te...? Mira, cuando me dijiste que escogiera un libro, yo habría pensado en la Patricia Highsmith. Claro. Que esa vieja ha sido para mí... me ha abierto los ojos. Pero después dije, no, Mankel. ¿Por qué Mankel? Y Mankel como policial. Claro. Como policial, no como... porque tiene muchas otras cosas. A la casa llegó en alguna ocasión un libro que se llama El regreso del profesor de baile, que no es de la serie de Wallander, pero yo lo tomé y lo terminé, y de ahí en algún momento estaba también el primer volumen de la serie de Wallander, que se llama Asesinos sin rostros. Y después seguí leyendo todo lo que había hecho Mankel con Wallander, hasta que Wallander se retiró. Se retiró antes que Mankel, en realidad. Claro. Mankel se retiró hace como 10 años y yo creo que Wallander hace como 13 años más o menos. ¿Qué es lo que tenía Mankel en particular? ¿O qué es lo que tenía Wallander? Que era que te mostraba un mundo. Y esa es una cosa que a mí me parece fascinante con algunos escritores. Porque yo creo que lo que hace la literatura es
enseñarte mundos. O sea, para mí, por ejemplo, yo no he ido nunca a Suecia, pero para mí Suecia es la Suecia que me muestra Wallander. No sé si querría ir a Suecia después de eso y encontrarme con que es un lugar distinto, pero yo me puedo representar. Él es un tipo que vive en Ystad, que es un lugar... no es Estocolmo, digamos, pero bueno, estamos hablando de Suecia, un lugar, una ciudad, o sea, un país desarrollado. Y todo el mundo que él va desentrañando ahí, que a uno le sacan de la fantasía que tiene con Suecia, ¿no? Que uno tiene como la fantasía del estado de bienestar, claro, qué sé yo, y todo. es una cosa que al parecer se vino un poco abajo cuando mataron a Olof Palme, y después se ha convertido en un país que va hacia lo que van muchos de estos países desarrollados que se sienten superiores. Claro. Y que aquí está todo el tema, por ejemplo, de la inmigración, el tema de la trata de blancas, la trata de órganos, trata todos esos temas que son los terrores del mundo moderno. Pero igual hay asesinatos brutales también, Sí. como es fuerte también. Hay asesinatos claro. Es para mostrarnos que también no todo terrible. es perfecto. Claro, pero también uno lo está afuera. Claro. Es como la Crónica Roja. ¿Ah? Claro. Uno lo mira desde fuera y encuentra este personaje que es muy raro como uno llega a querer a Wallander, porque es un tipo muy hosco. Claro. No es divertido, no tiene humor. Es bien obsesivo por el trabajo y obsesivo por las investigaciones. No es un personaje así que uno pueda decir, me enamoro de este personaje. Todo lo contrario. Claro, no tiene una heroicidad. No, para nada. No. De Además, hecho, es frágil, ¿no? Es bastante frágil, tiene diabetes de repente, ¿cierto? No sabe mantener relaciones con las personas, ni con la hija, ni con el padre, ni con las parejas que tiene. Es bien desastroso él, pero es terriblemente querible para mí. Y yo creo que para todo el mundo, porque después han hecho muchas series con las historias. Tiene el perfil de personaje de serie, finalmente. Claro. También. Y para mí, desgraciadamente, a partir de eso, Mankell es Wallander. Así como Suecia, la Suecia que muestra esos libros. Y marca un poco, bueno, también le representa lo que es el Nordic Noir, no sé, Claro. Ahora, que sí, también es de sociedades perfectas. de También. sociedades perfectas, pero eso ya había empezado a ser desmantelado por una pareja anterior que había escrito mucho, que también me leí podría haber sido una alternativa, pero me gusta más Wallander, que son Sigurd y Baloo, un par de suecos que era una pareja sueca que escribieron como 6 novelas de El Inspector Beck, solo que ellos escriben como en los años 60. Entonces ellos eran además, Pierce Sewell por lo menos era militante comunista, entonces lo que ellos hacen es como encontrarle las grietas a esa sociedad que nosotros mirábamos como perfecta y buena onda, digamos. Claro. ¿Ah? O sea, nosotros los chilenos siempre hemos tenido la idea de que Suecia además es un país muy buena onda porque acogió a muchos chilenos. Claro. Pero ellos empezaron ahí un poco a ver eso y a mostrar una cosa distinta. Y después, bueno, viene Wallander y después viene toda esta explosión. Yo creo que Wallander fue muy importante, o sea, Mankell fue muy importante en esto del Nordic Noir, Claro. ¿ah? Con piezas que son algunas muy buenas, como el Indridason, que también se considera que, aunque es de Islandia, no sé cómo me ubico en el mapa, y otros que no son tan memorables, y en lo que se cruzan mucho todas estas cosas de la tecnología. Estoy pensando, por ejemplo, en el Stieg Larsson. Okay, Stieg sí, Larsson, claro. que es como... A mí al final me pareció un poquito abrumador, porque era mucha tecnología para una señora que nació antes del año 60. Oye, y ahí uno podría... ¿Cuál es el matiz que tú ves en claro, la frialdad del Nordic Noir, uno diría, con la escritura, si es que existe, latinoamericana, o la escritura latinoamericana noir también? ¿Qué aportamos nosotros desde acá? ¿Qué nos aporta desde allá el noir? ¿Qué aportamos nosotros? Yo creo que nosotros aportamos principalmente nuestra miseria. La miseria, claro. Nuestra miseria, nuestro color local. El color local en la miseria. El color local de la miseria, porque eso es Sudamérica, es un continente que ha sido absolutamente saqueado.
y saqueado desde fuera y desde dentro. Entonces, lo que nosotros podemos aportar es, lógicamente, al noir no es una novela donde en interiores, así como esos interiores que te muestran las teleseries, donde todo está en orden, ocurren ciertos crímenes, sino que lo que nosotros podemos mostrar de real son los crímenes que están sucediendo dentro de nuestra sociedad tan desestructurada, ¿no? tan mal armada, tan desigual. Creo que eso es, claro, para que sea genuino, para que no sea una copia, claro, de lo que ocurre en el norte, para que sea súrdico. No, y ahí está interesante porque volvemos nuevamente a tu trabajo que tiene que ver, tú no puedes mostrar la casa ordenada. O sea, tu casa claro, no es ordenada. No. Las casas no son ordenadas. Y eso es una cosa que uno termina por aceptar. O sea, esta es mi casa. Y mi casa es con ropa tendida en los balcones, digamos. Claro. No con jardines perfecto, claro. perfectos. Sí. Y eso no lo describí tanto, pero claro, no hay ¿cómo se vive ese interior y ese afuera con tu trabajo? O sea, no prefieres centrarte más centrípeta tu trabajo, claramente, ¿no? O sea, esa intimidad. No hay un acecho exterior, finalmente, ¿no? No. Viene muy de adentro sí, tus personajes. pero yo diría que mis personajes acechan hacia el exterior. Hacia el exterior. Hacia el exterior, sí. No hay acechanzas de afuera. O sea, en definitiva, si algo podría haber, pero esto estoy aventurando un poquito, es que son personas que se sienten amenazadas, pero en realidad las amenazas no vienen de afuera, sino que las amenazas están adentro, claro. Están constituidas por lo que hablábamos hace poco, que son las relaciones humanas, cómo Exacto. construimos las relaciones humanas, cómo nos relacionamos con las personas que son más cercanas también. Oye, Sonia, para ir cerrando, ¿en qué estás ahora? ¿Viene alguna cosa pronto? Bueno, obviamente estarás escribiendo, leyendo, lucubrando, pero ¿por ahora nos quedamos promocionando este libro o...? Mira, tengo presentada una novela que tal vez se publique, tal vez no, pero está como media aprobada ya para publicarse y que es una novela más del género policial. Ok, o sea, ahí sería la incursión novelesca. Desde luego hay muertos, sí. Y es una novela que la escribí durante la pandemia. Y después, por supuesto, llevo todos los años que han venido después corrigiéndola, al mismo tiempo que corregía estos cuentos y otros cuentos. Okay. Oye, estoy muy agradecido de esta visita y de esta conversación. Se nos pasó volando. Yo estoy muy agradecida, Lucho. Y nada, pues esperamos tener novedades de ti y te estaremos leyendo siempre. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, este es Puerto Negro, la sesión 1. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Puerto Negro, el podcast, tercera temporada.